Entonces, el arte tiene una capacidad de transformación muy particular, atrapa ideas muy poderosas sobre la cultura, pero como la cultura cambia, se transforma, se modifica, pero además es que se modifica muy profundamente. Entonces, el arte también se modifica muy a profundidad. Tiene estas fuerzas de cambio que lo convierten en un, como en un caleidoscopio de la cultura. Lo que no pierde el arte, a pesar de los cambios culturales, es esa misma capacidad de atrapar a profundidad lo que dice la cultura a pesar de sus cambios. Entonces, mucho tiempo eh, el arte tuvo esta necesidad de que también tenía la sociedad de elevación, de entender que había otras formas de conectar con la realidad, más allá de las racionales. Y entonces en esta clase vamos a ver cómo esas transformaciones nos depositan directamente en la entrada del siglo XX. Y esto para ir preparándonos para nuestra última clase, que es sobre surrealismo. Entonces, vamos a hacer este recorrido con algunas precisiones que les van a parecer muy interesantes. O tal vez no, pero que necesitamos para la clase. Recordemos que durante mucho tiempo el arte tenía esta necesidad de ser el pasaporte, ¿no? Que nos llevaba a lo ideal, se siente el sabor platónico. Teníamos una necesidad muy puntual de comprender lo elevado. Y esto, si lo se ponen a pensar muy bien, generaba como muchas derivadas esta frase, ¿no? Comprender lo elevado. Es decir, si había que comprender lo elevado, era que existía lo elevado, por lo tanto la humanidad estaba en un lugar no elevado, en un lugar de no privilegio, ¿no? Éramos lo peor. Pero, y esto de ser lo peor, tenía mucho que ver con el cuerpo y sus pasiones. Por eso está el cuadro de María Magdalena, que parece estar arrepintiéndose de su propia humanidad. No es nada más de conducta, no es nada más de ser de una manera, ¿no? Sino que en el fondo de la humanidad yace algo que es deforme, que es sucio, que es terrible, es lo que decía la humanidad en la antigüedad. Sin embargo, a pesar de que existía esa suciedad, es eso terrible que somos, había una experiencia que nos sacaba de ahí. Entonces, esta experiencia que tiene mucho que ver con el trato de la belleza, de lo bello, nos propulsaba a lo ideal. Y es bien interesante. Entonces, fíjense qué poderoso era el papel del arte, sacarnos de lo terrible y conectarnos con esto elevado, vamos a llamarlo de esa manera. Creo que la palabra nos funciona bastante bien. Y así se organizaban las artes, la arquitectura, la música, este, la forma de vivir, ¿no? El sentimiento de lo elevado, el sentimiento de de aquello que te saca de tu estado originario, que un estado originario muy mal valorado. Entonces también eh, el arte entendía que nuestra tierra, nuestros elementos son limitados, pero trascendía su papel limítrofe porque el arte era este pasaporte, esta forma de conectar con lo infinito. Eso es bien interesante, ¿no? Desde nuestras limitaciones, desde nuestra humanidad perdida, desde nuestro propio mundo que tiene pues como que está herméticamente sellado. Recuerden que en esa época no había muchas posibilidades ni siquiera de viajar, como se tienen ahora con todas las velocidades, con todas las formas que tenemos de observar la Tierra desde fuera de la atmósfera. Entonces era una sociedad muy limitada técnicamente. Desde esa limitación, lo que los verdaderos viajes espaciales eran a través del arte. Entonces, esta parte el arte y el artista nos llevaban a armonizar lo limitado con lo infinito, ¿no? El tocar a Dios, el tocar el paraíso, el soñar la gloria, el enfrentarse a lo descomunal. Entonces, bueno.
y para eso pues hacían conexiones entre lo humano y lo divino, que estaban desconectados, lo humano y lo divino, y a través de una teología, a través del amor a Dios, a través de la figura de Cristo, de los santos, de las vírgenes, de toda esta parafernalia, se conectaba lo carente, lo carenciado con lo pleno, y así funcionaba el arte. Entonces, no era simplemente un conocimiento técnico del cosmos. Eh, sí era un conocimiento del cosmos, pero no era técnico. Es decir, no se sustentaba en datos ni se sustentaba en mera información. Era un conocimiento del cosmos a través del enigma, por paradójico que esto suene, y eso no lo puede perder el arte. El arte, a pesar de que la sociedad cada vez es más técnica, no se puede perder el enigma, no se puede perder el misterio, no se puede perder la capacidad que pueda tener un espectador de hacer su propia construcción, de ver la vida más allá de su capacidad técnica. Y eso por eso es bien interesante. O sea, esto no es una fórmula de cómo llegar al infinito, no es simplemente un camino trazado, es un enigma, es un misterio, es una construcción a través de la luz, de las sombras, de la expresión, de la humanidad misma, de lo que no nos decimos, como ven, la imagen está en silencio. Es decir, que tenemos que hacer un esfuerzo por penetrar y descubrir qué hay en ese silencio. Entonces, bueno, el arte, pase lo que pase, se puede transformar muchísimo el mundo, pero el arte siempre va a tener un misterio, el misterio de la imagen, el misterio de la imagen poética, así sea en poesía, en música, en cine, siempre va a haber un misterio en las imágenes que el poeta crea. Bueno, y este misterio lo que activa es un potencial crítico, es decir, una forma de no aceptar el mundo tal y como es. Eso también es lo que el arte no puede perder. Esta forma de construir sobre el mundo, de construir sobre la realidad. Entonces, siempre que nos acerquemos de manera intuitiva, de manera académica, de manera como de disfrute a la obra del arte, es peligroso porque siempre activa nuestra capacidad crítica. Entonces, eso es el peligro del arte. No pierde su misterio, activa su capacidad crítica y esto trasciende a las transformaciones de la cultura. Entonces tenemos algunas obras que hemos visto en el pasado en la clase y son conexiones con lo infinito, están armonizando lo que no estaba armonizado, son obras que nos elevan, son obras también que prenden una capacidad crítica, que daban esperanza en un mundo terrible y aún más terrible que el nuestro, en donde no estaban, por ejemplo, configurados los derechos humanos, en donde, por ejemplo, pues no estaba avanzada la tecnología, en donde la arquitectura pues era muy precaria, es decir, para nuestros estándares, ¿no? Hay arquitectura preciosa y bastante preciosista y muy bien hecha, pero al final de cuentas pues no sabemos si se asaban o no dentro de las construcciones. No sabemos si los hospitales arquitectónicamente estaban listos para atender a los enfermos, a eso me refiero, ¿no? No, 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 más allá de su nivel técnico. Y entonces tenemos aquí un arte que a pesar de todas las desgracias de la humanidad, en donde las guerras se mataban sin prisioneros, en donde había enfermedades que arrasaban a la población y no había respuesta de la técnica, a pesar de eso había algo que posibilitaba la continuidad de la vida, ¿no? Y era esta capacidad de observar el arte y de armonizarnos en lo que parecía desarmonio inarmónico, ¿no? En lo que parecía disonante. Entonces, eh, en estos cambios tan drásticos, en donde pasamos decididamente de algo que nos entrega una capacidad de apreciar lo sagrado a un mundo desterrado de lo sagrado, mucha gente habló de la muerte del arte, de lo que se producía en ese momento ya no iba a ser arte. Entonces, se crea un sentimiento de desarraigo. Ahora el arte busca otra justificación. Si ya no tengo aquello que me elevaba de mi mundanalidad, ¿hacia dónde va a viajar el arte? ¿Hacia dónde se va a dirigir
sus meditaciones, ¿no? Entonces se crea un mundo, primero, en donde la mirada es muy solitaria cósmicamente, ¿no? Estamos obligados a ver el mundo tal y como es, sin la presencia de un ser que todo lo armoniza, que todo lo rige, que nos eleva. Estamos solos en el mundo, estamos solos, y esta mirada tiene que aprender a hacerse fuerte en la soledad. También que no hay a dónde llegar, es decir, no hay a dónde nos elevemos, no existe esta forma de estar, de primero estar en apreciando nuestra realidad y luego ser propulsado por la belleza, ya no hay a dónde llegar, ya no hay un mundo ideal que conquistar. Entonces, lo que hemos platicado en clase es cómo cambió la conciencia del ser del arte, ¿no? Ya, el arte tuvo que aprender a crear sus propias comunidades, tuvo que aprender a hablar un lenguaje que no necesariamente nos conectaba con la elevación, tuvo que a hacerse fuerte y habitar en un mundo incomprensible en donde la visión del artista iba abriendo pequeñas brechas de comprensión hacia la comprensión de nuevas divinidades, de lo que es una persona, de lo que es la maldad, de lo que es el bien, de lo que es la gloria, de lo que es el éxtasis, de lo que es la muerte. Y entonces el arte y el artista empiezan una carrera que costó mucho para que el espectador la valorara, ¿no? Es muy poderoso lo que el artista intenta y también muy complicado, muy complejo, pero está muy bien trabajado a nivel técnico, porque claro, tenemos toda una tradición que nos acoge, ¿no? Los artistas trabajan los amarillos, que los amarillos de Van Gogh, pues vienen trabajándose desde Rembrandt y Van Gogh los relanza, las figuras vienen trabajándose pues desde los más dilatados principios de la humanidad y se ha hecho mucha exploración de la figura humana, de la luz, de la atmósfera, pero en la esencia, el espíritu del arte se transformó profundamente. Y esa es donde les digo que ya no hay este sitio de elevación, ya hay una búsqueda, ya hay una búsqueda de la mirada solitaria, que es quizá un tema o un término que nos sirve muchísimo para definir lo que pasó después del siglo XIX. Entonces ya no hay un ideal y obliga tanto a las personas como a los artistas a hacerse responsables de su propia visión del mundo. Entonces, si bien se bebe de la tradición, se transforma por completo el para qué de la expresión. Ya estas expresiones, aunque estas expresiones, si ustedes ven estas expresiones, esta que está aquí medio difuminada, se parece muchísimo a la expresión de María Magdalena, ¿no? Tiene muchísima similitud. Y también en este Edgar Degas, que está aquí, eh, hay una realidad técnica que está muy bien planteado, una realidad estética que también está muy bien planteada, pero el para qué cambió por completo. Ahora se busca una revisión de la humanidad por la humanidad en un mundo que no tiene tan fuertemente un centro rector que lo dirija a todos, ¿no? Y por ejemplo, pues cuando vemos esto les parecería incomprensible a las generaciones de 200 o 100 años antes de que se hiciera este cuadro, incluso le parece medio incomprensible a las generaciones que lo vieron, incluso les parece medio incomprensible a las generaciones posteriores, incluso a mucha gente de nuestra generación, ¿no? Que lo aprecian, quizá lo sienten, quizá temáticamente pueden ver que hay trabajadores, pues lo sienten en el sentido estético, que es una maravilla de tonalidades y de composición, pero el sentido profundo de lo que cambió, quizá eso sí les queda o nos queda muy arriba, ¿no? Nos supera, ¿no? Porque cambió, digamos que se acabó un camino y se tuvo que iniciar otro, y en ese camino no hay guías, no hay mapas, no hay como una lámpara gigantesca que ilumine nuestro camino para que no nos perdamos y el artista tuvo que hacer este camino solo. Entonces algunos eligen el, el- los derechos de los trabajadores, otros eligen la interioridad, otros eligen
la destrucción de la lógica. Y aquí es donde el espectador común se pierde por completo. Aquí se abren los caminos y es muy difícil recuperarlos si no tenemos como un pequeño mapa conceptual, aunque tampoco es necesario, porque si te emocionas con esto, hay quien dice que con eso ya ganaste, pero claro, ganaste en emotividad, pero perdiste en comprensión. Entonces, lo que se tiene que comprender es una gran soledad cósmica, una gran búsqueda de lo que la Tierra y la humanidad debaten en un mundo sin dioses, en un mundo sin direcciones ni objetivos, y cómo la mirada de los artistas es fundamental para aprender a comprendernos, a observarnos, a valorarnos y a cuestionarnos en un mundo donde cada vez hay más opresión, cada vez son más precarias las condiciones de vida para muchísimos, y donde quizá no aprendemos a vernos del todo, a comprendernos del todo. Entonces, el arte es una gran posibilidad de hacerlo. Eh, entonces, entra en un conflicto el arte, porque se habla de angustias, pero que angustias que no tienen solución. Y esto quizá es como bien difícil de explicarle a miles de generaciones que estaban acostumbrados a que la angustia tuviera una solución, a que de pronto llegáramos a un punto en donde la angustia se hace presente, el dolor, la injusticia y incluso la enfermedad o la muerte, y eso tenía una resolución, que era, bueno, llegamos a la muerte, pero se abre el más allá, llegamos a lo terrible, pero se abre, a través de la belleza se abre un mundo, llegamos al fin de la historia personal o civilizatoria, pero aparece una nueva, ¿no? La nueva Jerusalén, aparece el amor de Dios, aparece la mano divina, aparece la luz en medio de las tinieblas. Y quizá los artistas de esta parte de la historia nos piden que aprendamos a comprender que la angustia no nos va a abandonar, que está ahí. Y entonces, más que elevación, el arte de esta época nos pide que seamos resistentes, que resistamos, que aprendamos a hacernos fuertes. Y esa resistencia, tarde o temprano, se pondrá al nivel de la angustia. Entonces, claro, no es lo mismo ver los pescadores del Renacimiento, estos pescadores cristianos que conocieron a Jesús, que eran pobres, que eran negados, que eran oprimidos, que eran lo más bajo en la pirámide social, y había alguien que les daba fuerza, que es la figura de Jesús, que los hace rebeldes, que los hace respetados, que los coloca, que les enseña el presente, el pasado y el futuro, que los convence de ser valientes, que los convence de enfrentarse a la adversidad porque tiene una recompensa en el más allá. Y los convence bastante bien. No es lo mismo, no es lo mismo analizar esos pescadores que a los pescadores de Van Gogh. Si bien es cierto, cada pintura tiene y cada obra de arte tiene valores contemporáneos, que al final de cuentas es el rompimiento de una opresión en el cuadro que está a mi izquierda. En los pescadores de Van Gogh el asunto es otro. El asunto es de otra complejidad. En los pescadores de Van Gogh hay una angustia que se posiciona sobre la realidad. Hay una necesidad de observarnos en capas sociales y hay una necesidad de saber que pase lo que pase, debemos resistir, ¿no? Y es una mirada más corta cósmicamente, pero quizá más certera existencialmente, ¿no? Nos dice verdades sobre la existencia propia más auténticas. No es que estas sean mentiras, pero es un momento que ya pasó. Es un momento que ya fue en la humanidad, que ya se terminó, que digamos, ya se, ya se agotó. Entonces, al agotarse la vía metafísica, estamos condenados a la vía física. Y la vía física es resistencia. No hay muchas vías para de encontrarle una fuerza existencial a estos cuadros si no lo pensamos como resistencia. Entonces, claro, no es lo mismo ver esta muerte y esta angustia en Cristo, porque sabemos que va a resucitar y además generó un movimiento de reafirmación por lo metafísico, de amor por el otro, de
Dios está en todos, no nada más en los judíos, no nada más en los romanos, no nada más en los cristianos, Dios está en todos, Dios es todos. Entonces, pero porque está Dios, valemos. Y cuando vemos un cuadro de Van Gogh que sabemos que se va a suicidar, que ya tiene pensamientos suicidas, que ya tiene pensamientos de angustia, sabemos que nos queda resistir en el instante. Aquí nos queda resistir en el cosmos y acá nos queda resistir en el instante, ¿no? Son igual de jodidos los dos. Es igual de duro el trance, es igual de pesada la relación, pero al final de cuentas es que tenemos que entender que el arte, si bien habla de resistencias, no son las mismas. Una es resistir en lo descomunal y otro es resistir en lo microscópico. Y en eso microscópico tienes que hacerte un espacio cada vez 1 centímetro por día para poder tolerar el peso de la existencia y a eso apunta el arte. Bien, qué interesante, ¿no? Interesantísimo. La puta madre, esto está bien interesante. Entonces, ¿qué pasó cuando el arte experimenta la reducción de lo sagrado? Bueno, aparecen teóricos, aparecen pensadores, aparecen artistas, aparecen cineastas que nos enseñan a combatir esa, como a que no nos licúe la muerte, que no muramos con la muerte de lo sagrado. Entonces nos ayuda el arte, nos hace entender que entonces ya se liberaron las cadenas de lo metafísico, ahora tenemos que aprender a resistir en la soledad, como dice Nietzsche. Aparecen entonces nuevas formas de pensar, nuevas formas de construir, nuevas formas de intentar, nueva creatividad. Y eso también es un rasgo bien poderoso que aparece cuando muere lo sagrado. Entonces, solamente el libre, solamente el fuerte, solamente el valiente puede acometer la creatividad sin dejarse licuar por la caída de todo un sistema. Y eso es bien interesante. Entonces, hay una tensión todo el tiempo entre el aniquilamiento y el renacimiento. A mí me parece que esto es lo más poderoso que nos puede entregar este arte del decimonónico, eh, porque nos vimos obligados a reinventar todo lo que se podía reinventar en las artes. Y eso es una muestra de vitalidad. Entonces, ¿qué pasa? Al caer lo sagrado ocurren varios fenómenos. Como ya vimos en algunas otras clases, se recorta la distancia entre obra de arte y el espectador, porque cambian la naturaleza de las artes, ¿no? Ahora la obra de arte es más accesible, es más cercana, aun como ha perdido su aura, ahora es más democrática. Antes estaba al servicio de lo sagrado, ahora el arte se volvió más creativo, más plástico, más móvil, tiene mucho más juego, tiene mucho más sentido de lo social, se abre a otras realidades, se abre a otros espectros, interviene ahora el yo, intervienen las capas sociales, intervienen el arte de los negados, de los desarraigados, de los desaparecidos, y esto solamente puede ser, se abrió tanto el espectro que por eso a veces eh, instituciones se vuelven, pues tienen mucho tema de censura porque necesitan ellas sentir que tienen algún poder para que no sea tan abierto. Pero bueno, el movimiento de las artes va a llegar y ahora las artes educan a las instituciones. Entonces el arte se volvió de esta manera, ¿no? Empieza a generar imágenes muy poderosas, sensación de realidad más viva, empieza a jugar con los espacios, empieza a destruir a todo aquello que tenga una aura de metafísico, empieza a ver la muerte de otra manera, y así es como el arte empieza a vivir de nuevo, adquiere otra vida. Haz de cuenta que le dieron una respiración de boca a boca existencial y tomó otros derroteros. Una de las cosas que a mí personalmente más me interesa es cómo integra a capas sociales que no estaban integradas, ¿no? Que se intentó hacer en el cristianismo, pero claro, en el barroco, perdón, pero con una beta muy metafísica. Y ahora la recuperación en el realismo social es porque hay un valor intrínseco en la persona y no necesariamente hay una validación ulterior, como puede ser una religión o un estado. Simplemente el arte va y le otorga esa visibilidad eh, sin cuestionar si están adheridos a cualquier religión o a cualquier partido político o a cualquier capa social. Simplemente registra y visibiliza.
Entonces, todas estas ideas que se hicieron tan poderosas en la época de la Gran Depresión Americana, con obras como la de Dorothea Lange, que está aquí, que se fue a registrar cómo vivían las personas en la época de la Gran Depresión, pues nos hace sentir esto, ¿no? Nos hace sentir lo que el arte conquistó, esa reivindicación de la persona por la persona y esa integración a modelos artísticos, ¿no? Y esa resistencia que está ahí sin muchas ayudas, ¿no? Que se cayó, aquí se cayó el Estado y aquí se cayeron los dioses en la depresión americana también. Todos los que hemos visto la pobreza de alguna u otra manera, que hemos trabajado con personas que han rodado por el mundo, entendemos que hay una resistencia muy particular que no estaba considerada, si no era como tenía una inyección metafísica y ahora el arte eso lo otorga. Eso lo aprendió a ver y ya es muy natural en las artes. Bien. Bueno, ¿qué pasa además de integrar a capas sociales que no estaban integrados? Bueno, tenemos que entender que el arte antes, esto era una liberación cósmica. Por ejemplo, vemos al Greco, esta resurrección de Cristo, este domingo de resurrección, en donde pues al resucitar Cristo pues se cumplen todas sus promesas, entonces se nos da la certidumbre de la libertad cósmica. Ahora la libertad cósmica ya no es tan importante, ¿no? Ahora se nos ofrece una libertad personal en un mundo sin direcciones ni objetivos. Por eso, bueno, no es lo mismo la resurrección de Cristo que la del renacido de Alejandro, de mí, Alejandro González Iñárritu, que es definitivamente mi gallo al momento de pensar en cine mexicano, pero lo que intenta el Renacido, por más que se parezcan las imágenes, por más que el Renacido parezca un Cristo, pues ahora él busca la libertad personal, ¿no? La reivindicación personal, no intenta la cósmica. Y que pasara eso, bueno, pues es fundamental estudiar el 19th Century. Como vimos, lo que surge de esta libertad personal es el dadaísmo, ¿no? La idea de reemplazar la lógica, la idea de cómo triunfa un artista totalmente rebelde a la lógica del pasado, cómo Europa entra en una decadencia tremenda en donde rige la muerte y rige la técnica, en donde cae el sistema ilustrado europeo, en donde todos los que nos dicen que funciona nos llevó a una muerte y nos llevaría a una muerte todavía peor. Este, y cómo el dadaísmo, al final de cuentas, genera un tipo de artista muy único, muy particular en la historia, que quiere borrar los valores del pasado, inventar otros, ridiculizar a la sociedad, enfrentarla, burlarse, generar nuevas formas de arte, de creatividad, de conciencia, sobre todo de enfrentamiento a los viejos valores. Y entonces el dadaísmo se concentra en esta destrucción de las formas del arte para hacer visibles otras, ¿no? Este rompimiento con los valores tradicionales, estéticos, sociales, morales, sexuales, de todo tipo, porque les parecían ridículos. Y esta disidencia, bueno, pues ustedes saben que se jala del romanticismo. Entonces aparece un tipo de arte que tiene que decir la verdad, un tipo de arte que es un tipo de arte de la parresia que se inaugura también con Goya. Entonces, este tipo de arte pues se aprovecha de todas las fallas del arte metafísico y nos dice, por ejemplo, que la belleza no es suficiente. El arte es una forma de rebelarse contra lo divino y contra lo tradicional. El arte entiende mejor que nadie lo que está pasando el individuo, es un individuo oprimido en un mundo absurdo. Entonces tiene que, por necesidad, descreer de la elevación metafísica y convertirse en un ente libertario en lo físico, ¿no? Entonces, para eso interviene con lo social, imponiéndose a lo cósmico, con la libertad personal, anteponiéndose a la cósmica o a la metafísica, con la reivindicación de un mundo, a pesar de que de que todo el mundo te ofrezca reivindicaciones metafísicas o políticas, el arte te las ofrece en lo existencial. Entonces, todas esas cosas hacen de un arte bien poderoso. Yo no puedo creer entonces en artistas que digan que no, que están bloqueados o que quieran pintar cosas tan sencillas que no alcancen a lo que realmente está ocurriendo en lo conceptual. Entonces, por eso mismo estudiamos a Kafka, porque al estudiar a Kafka, nos damos cuenta de esta soledad, de esta incomprensión, de esta resistencia, de este mundo que al parecer no tiene salidas, pero que cuando alguien te plantea cuentos de mundos que no tienen salidas, te está pidiendo que resistas.
Y bueno, eso que nos dice Kafka, ¿no? Que el peso de la existencia es imbatible y es inaplazable y tenemos que aprender a vivir con eso en un mundo que intenta por todos lados oprimirnos y entonces el arte intenta generar esa comprensión de la opresión. ¿No? ¿Qué hace Kafka como vimos la clase pasada? Bueno, nos ayuda a entender que habitamos en un mundo extraño, que las reglas cambian constantemente y todo el tiempo nos tenemos que adaptar. Una prueba muy estúpida, pero es cada vez que compramos un aparato nuevo tenemos que entenderlo nuevamente y nuevamente y nuevamente y nuevamente y actualizarlo y reactualizarlo y reactualizarlo porque las reglas están cambiando todo el tiempo y eso le hubiera gustado mucho a Franz Kafka. Puede ser un cuento de Kafka, ¿no? El ser humano que se le exige todo el tiempo estar actualizado y nunca lo logra. Entonces, además de esto, el mundo que nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros sacerdotes, nuestros pastores, nuestros rabinos, nuestros imanes, nuestros chamanes, ya no opera más. Es un mundo que a pesar de que gente que quiera intentar ver una plataforma armónica, una plataforma de belleza, una plataforma de meditación y estas cosas para armonizar su mundo, no lo va a lograr un mundo porque la potencia de la realidad es más poderosa que los entramados metafísicos y eso se demuestra que en cada guerra. Un simple misil es más poderoso que todas las meditaciones del mundo. Entonces está bien fuerte esa idea. Entonces, ¿qué nos dice el arte? Que no te creas en ninguna garantía y te hace un ser muy móvil, ¿no? Entonces, lo que potencia Kafka, Otto Dix, los expresionistas, la nueva expresividad, los surrealistas, es que te potencies en un mundo sin sentido, ¿eh? Eso está bien chido. Se lo pueden regalar a todas las personas que quieran engañarlos con falsas armonías, chakras y esas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el arte del pasado al arte de ahora? Bueno, que las ideas de arte, que las imágenes artistas antes eran más poderosas que las imágenes del mundo. Antes el arte se comía al mundo, ¿no? Antes el arte generaba una imaginaria que rebasaba y superaba al mundo dado. Antes el arte generaba una simbología que le aportaba y entonces el mundo tenía que seguir al arte. El arte era como una vanguardia a seguir. Y ahora lo que ocurrió, un ejemplo de esto, pues es la obra de Hieronymus Bock, del Bosco, que era totalmente superior a la imaginaria del mundo común. Esto era superior a lo que veía la gente en su realidad más próxima, ¿no? Era una imaginaria imponentísima con toda la potencia de una mente privilegiada y entonces el arte le daba la vuelta al mundo. Lo que ocurre ahora es que ahora el mundo se come al arte. No podemos esperar ver exposiciones de pájaros, de colibríes, de estas cosas, cuando el mundo, es la imagen que produce el mundo, y aparte por repetitividad y por la aparición de la fotografía y porque tenemos acceso a un montón de imágenes bien poderosas, ahora el mundo, al arte le cuesta seguir el ritmo del mundo. Lo que pasa en la calle es más poderoso que lo que pasa en muchas exposiciones de arte, en muchas propuestas, en muchas clases de arte, en muchas propuestas artísticas, en muchas cosas aprobadas por las instituciones. Hay muchísimas cosas que tú vas a ver a un museo que son mucho menos potentes a nivel imaginaria que lo que ya vemos en la realidad. Entonces, parece que el mundo ahora produce imágenes más fuertes que las imágenes del arte y ese es un reto para los artistas. Entonces, a las últimas clases vamos a ver surrealismo, que fue de las últimas escuelas que generaban imágenes más potentes que las imágenes que salen del mundo. Y ahí vamos a ir terminando nuestra clase. Muy bien, pues revisen esta clase. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto y esta clase es una clase de soporte. Que estén muy bien y espero que les haya servido.